pensaba que qué diferente es la historieta hoy, la cantidad de relatos y de variedades que hay. Porque cuando hablabas de cómo cambió Internet, vos pensás en a partir del 2001, en realidad 2004, que empieza Historietas Reales, y que fue como el despegue de un montón de autores que venían del mundo del fanzine o que no tenían dónde editar, y empezaron con una premisa de autobiografía, que algunos la cumplieron, otros no, pero ya ahí tenés algo que, bueno, está bien, a veces linda con lo humorístico y a veces linda con la aventura, pero no necesariamente. Igual todo lo que es como historietas más dramáticas o más de género negro, que no entra en ninguna de esas categorías, entonces me parece que es como más diversa. Yo creo que por ahí la palabra revolución está media como exagerado el término, pero sí digamos que el tema de Internet fue una revolución en varios aspectos porque nada, o sea, no hay nadie que esté ajeno. En otra época, digamos, se podía decir yo no leo historietas y era algo como completamente normal. No era normal que te dijera yo no escucho música o yo no veo cine, ¿bien? Todavía lo miraríamos como un bicho raro. Pero historieta, por ejemplo, cualquiera que tenga Facebook lee historietas. O sea, yo cuando vi el tema este de los memes pensé nos quedamos sin laburo. Porque veíamos un montón de buenos chistes por ahí y el dibujo era un monigote, digamos que no importaba del todo, ¿bien? Pero sin embargo, eso también es digamos, es como que revalora el trabajo, digamos, o el rol que uno cumple a la hora de contar. Sí, también estoy de acuerdo en que las redes sociales han como democratizado un montón la oferta de historietas, lo que uno se puede encontrar. Me parece muy bueno que ahora, por ejemplo, se encuentran historietas de realidad social, de denuncia, políticas, con una gran variedad de opiniones. Es un arte joven y como todo arte joven tiene una evolución, o sea, y todavía seguimos viendo evolución. Claro, falta por explorar un montón de cosas en la historieta, o sea, por eso para nada un género menor. Claro, es desconocimiento absoluto, que se va hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, 20. Uno entraba en una librería y no veía historieta. Hoy en día está. Por ahí puede ser que en el inconsciente colectivo esté denostado, digamos, o sea, que haya perdido ese valor artístico elevado, ¿no? Elitista, porque por ahí los mayores exponentes del género no son los que le hacen mayor justicia. Si vos decís, bueno, ¿cuántas personas que leen historietas conocen Maus? ¿Cuántas personas que leen historietas conocen Persépolis? ¿Cuántas historietas? Quizás lo que más llega y lo que tiene más impacto, más movida, siempre es la parte más banal, ponele, como medio, digo, ¿no? Si uno analiza Superman, ponele, por dar un ejemplo, no se ofenda a nadie, son el campo de lo que fue los superhéroes o la historieta del cómic americano, fue entretenimiento, como dice Sasturain, sí, para chicos adolescentes, también. digamos, y si uno va al campo de, por más que hayan avanzado narrativamente, qué sé yo, Sí. la esencia es la misma, ¿bien? Quizás las exploraciones más interesantes que se están dando en el campo, nada tienen que ver con esos géneros que han como enclaustrado ahí a la historieta esto. No, a mí lo que me parecía interesante también es que no es un género, es un lenguaje. Y que eso es algo que sabemos los que lo hacemos. Y a veces los que lo leen también. Yo no sé si uno cuando lo lee se pone a pensar en esas cosas más lingüísticas, digamos, de la novela que estás leyendo. No sé, no te importa mucho el formato, sino lo que te transmite. Yo al menos soy un poco así, como me alejo de eso. Pero cuando vos haces historieta te das cuenta que es otro lenguaje, que no es un género de las artes visuales y no es un género literario, es otra cosa. Y eso como que es algo que es un equívoco, de hecho, que persiste en lugares hasta académicos, te diría. Que no, o sea, si vos lo pensás seriamente y a nivel semiológico, te das cuenta de una de que no, que es otra cosa, que no se puede utilizar las mismas reglas para analizar una historieta que para analizar un cuadro. Mira, depende el guionista y depende el dibujante. Es una tontera lo que digo, pero es muy así. Es como un trabajo en equipo. Depende de las personalidades, depende de los egos, depende el modo de trabajo a veces del guionista, el modo de trabajo del dibujante. Pero también hay autores que son sus propios guionistas, que en ese caso es menos engorroso, salvo que tenga
esquizofrenia, el dibujante. Claro. Pero es más fácil, digamos, trabajar con uno mismo. Cuando uno trabaja con otra persona, la comunicación es fundamental, como supongo que cualquier matrimonio o relación. Digamos, todo lo fundamental de esa relación de trabajo tiene que ver con cómo el dibujante va a poder plasmar quizás la visión del guionista, hasta qué punto el guionista va a ceder en esa reinterpretación, cuánta libertad le va a dar también, porque a veces, muchas veces los dibujantes aportan. Como decía Nico, hay que, ¿cómo se llama?, establecer una relación, no de amistad, porque no, claro, como de socios, para que el trabajo quede lo mejor posible. Hay diferentes formas de ¿cómo se llama?, de laburar con un guionista también, y diferentes formas que también el guionista te puede pasar el guión. Hay dos formas ¿qué puedo decir ahora?, ¿no? Está el guión totalmente trabajado, que te explica absolutamente todo, plano por plano. ¿A vos te llega así el guión o...? Por suerte no. Ah, claro, eso te iba a preguntar. Si preferís que... Claro, prefiero que eso no. Plano por plano, descripción, o sea, hasta el mínimo detalle. Y está el guionista que describe más o menos la situación y deja libre creatividad al dibujante. Claro. Alan Moore decían que era, ¿cómo se llama? Sus guiones son así, son hiper trabajados, hiper obsesivos el chabón. A mí me parece una total estupidez. Decía que, por ejemplo, que había una escena que el personaje que estaba fumando decía hasta dónde estaba fumado el cigarrillo. Sí. Cuando trabajás con un guionista, vos tenés la obligación de entregar en ciertos plazos. Y por más que vos puedas negociar con él o que sean más hinchapelotas o menos, pero vos sabés que tenés que entregarlo en cierto plazo. Y por ahí hay alguna cosa del guión que vos le escribirías de una forma distinta, pero también tenés que respetar, digamos, porque escribió el guionista así. O sea, podés sugerir alguna cuestión de planos o bueno, algún tipo de narración o sea, podés sugerir cuestiones que tengan que ver con la narración, pero por ahí yo nunca le sugeriría a un guionista que cambie la historia, aunque a mí no me guste, por ejemplo, cómo está, que me ha pasado también. Y cuando laburás solo es peor, porque sos el dibujante que tiene, o sea, que está habilitado para cuestionar al guionista. Entonces todo el tiempo te estás cuestionando y decís, no, esto lo tengo que escribir de otra forma, entonces tenés que reescribirlo y volverlo a dibujar o repensarlo, y es una mierda eso, porque te terminás dando vueltas en una historia demasiado tiempo a veces. Me parece que el dibujante no es como una parte pasiva que recibe el texto y tiene que dibujar en base a eso, sino me parece que es también autor y que influye mucho en la forma de contar la historia. El que elige cómo contar finalmente es el dibujante, el que dispone de los cuadros y eso. Y nada, tiene un rol muy importante. Esta es de una historieta que salió a fines de diciembre del 2015, que es sobre una fuga, es una historieta histórica. Que hicimos entrevistas a dos que se escaparon, se fugaron del penal Punta Carretas en el año 71, eran tupamaros, eran presos políticos, hicieron un túnel desde dentro desde el penal, que hoy es un shopping, sí. Y se escaparon, 112 tipos, entre los cuales estaba Pepe Mujica. Y bueno, algunos de ellos los volvieron a atrapar. Y lo que hicimos, bueno, nos presentamos como proyecto con Roy, que es un guionista uruguayo, que yo ya venía laburando un par de historietas con él, y ganamos los fondos, entonces hicimos toda la historieta sobre la fuga en base, bueno, también a como libros y testimonios y documentos, pero también entrevistas que le hicimos a estos tipos, que son los que utilizamos como personajes principales. Esto fue un trabajo para Estados Unidos, para un guionista y editor norteamericano que se autopublica también. Y esta era una historieta, ¿cómo se llama? Como si fuera un Greenhouse. No sé si conocen el Greenhouse. Es las pelis clase B de los 70, que tenían sexo y violencia y eran sumamente baratas. Sí. Bueno, acá vemos una escena de violencia.
El laburo es laburo a tinta y el mismo guionista se encargaba del color. Mira. Hacía sí, las 3 cosas. Bueno, estos son los últimos trabajos que he hecho, son para un webcómic, una publicación digital que se llama Periférica. Es como un semanario, somos varios autores que publicamos. Todas las semanas una tira cada uno. Esas son algunas Era una época en que hacíamos investigación o entrevistas o retratar algo de no ficción, digamos. Entonces hice ahí, esa es una entrevista a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Hay otras que son entrevistas a personajes que iba conociendo. Son más que nada, esa es una experiencia de un viaje. Una señora con la que me encontré una vez que me contó algo lindo y lo retraté ahí. No soy el más tecnológico no sé si de acá, pero creo que es una herramienta como cualquier otra. Negarse a eso es como perderse te brinda muchas facilidades y te brinda resultados y efectos que, por ejemplo, todos esos rayos ahí son digitales, no son de verdad. Sí. Y creía que generaba mucho más impacto que si uno si los dibujaba, digamos, en ese sentido. Entonces, por ahí es una herramienta, si uno la utiliza bien. Gracias a todos.